Bueno, en este desarrollo del segundo taller departamental vamos a explicar teóricamente, algebraicamente y gráficamente cada uno de los siguientes conceptos. Vamos a explicar los efectos de renta y sustitución calculados para los bienes sustitutos perfectos por medio del método de Slatsky cuando uno de los precios sube. En un segundo momento vamos a hablar sobre los efectos renta y sustitución sobre los sustitutos imperfectos, es decir, normales, pero calculados por Higgs cuando uno de los bienes sube de precio. En un tercer momento vamos a mirar de qué se trata ese problema dual o otras veces llamado el minimizador del gasto del consumidor para los bienes regulares. Y finalmente pues vamos a acabar hablando sobre las elasticidades, ¿sí? Pues más precisamente sobre la elasticidad precio de la demanda, sobre la elasticidad arco de la demanda y sobre la elasticidad precio punto de la demanda. Entonces, vamos a empezar con el segundo punto, que es los efectos renta de sustitución para los bienes sustitutos imperfectos calculados por Higgs cuando el precio de uno de los bienes subió. Para nuestro segundo punto, como nuestro compañero César nos acabó de comentar, el ejercicio nos plantea una situación y es medir el efecto renta y sustitución de los bienes imperfectos o también llamados bienes normales. Y con una característica, y es que lo tenemos que hacer por el método de Higgs. Y nos añade un determinante que es cuando alguno de los precios de alguno de los dos bienes subió. Para este caso tenemos que resaltar dos cosas. El efecto renta, según el método de Higgs, es el método de la cantidad de la demanda que responde a la sensación de la riqueza del individuo o en otro caso la disminución de su poder adquisitivo. Y el efecto sustitución nos busca determinar el cambio de la demanda de alguno de los dos bienes establecidos y con una característica es que el nivel de utilidad es constante o es el original que sacamos en los primeros ejercicios. Para este caso he planteado un ejercicio y establecemos que la utilidad en este caso tenemos x elevado a la 3 por y. Esa es nuestra ecuación de bienes normales y es la ecuación con la cual vamos a trabajar. También establecemos otras determinantes, en este caso es que el precio del bien X está establecido en 4 y el precio del bien Y está establecido en 3. Como el ejercicio nos pide que alguno de los dos precios tiene que subir, en este caso tomaremos el precio del bien X y pasará de 4 a 6. Y también establecemos que la renta en este caso será de 1.200. Para poder establecer el método de Higgs, primero tenemos que establecer las demandas y también establecer canasta de utilidad y otras cosas que nos servirán para poder calcular el efecto renta y sustitución. En este caso empezaremos tomando nuestra ecuación de utilidad y la derivaremos parcialmente. En este caso tomamos y vemos que en la parte superior de la fracción tenemos 3x elevado a la 2 por y. Y en la parte inferior tenemos x elevado a la 3. Y eso lo igualamos a precio de x dividido precio de y. En este caso obtuvimos la senda de expansión que es igual a y precio de x dividido 3 precio de y por x. Ya estableciendo y conociendo nuestra senda de expansión, procedemos a sustituirla en la ecuación presupuestal para poder conocer una de las primeras demandas, que en este caso será la demanda del precio de X. Entonces tenemos nuestra ecuación de renta, renta presupuestal, y sustituimos la senda de expansión, en este caso, y procedemos a solucionarlo estableciendo, pues lo solucionamos, en este caso podemos sacar X porque es factor común y establecemos que la demanda del bien X es la demanda marginal del bien X está establecida por 3 por la renta y dividido 4 por el precio de X. Y ahora procedemos a establecer cuál será la demanda del bien Y. En este caso tomamos la senda de expansión y donde estaba X lo sustituimos por la nueva demanda marginal del bien X. Y procedemos a solucionar y en este caso establecemos que la demanda marginal del bien X está establecida o depende de la renta y dividido 5 por el precio de Y.
Ya conociendo las dos demandas marcianas, establecemos o buscamos las canastas de utilidad o las canastas de equilibrio, en este caso, de equilibrio. Entonces procedemos a sustituir los valores que teníamos en el principio del ejercicio y en este caso establecemos que la demanda marciana del bien X en este caso es de 225. Y lo mismo realizamos con el bien Y. Sustituimos y establecemos que 80 son las cantidades de equilibrio. Entonces, establecemos que nuestra canasta de equilibrio está establecida por 225,80. Ya conociendo nuestra canasta de equilibrio, procedemos a graficar para poder tener una mayor idea o de manera más didáctica conocer cuál será nuestra recta presupuestal, conocer las cantidades de equilibrio y ver nuestra curva de demanda. Continuando con el procedimiento, ahora sí entramos a establecer el método de Higgs. Aquí es donde parte con los otros métodos y vemos algunas diferencias. En este caso, necesitamos conocer también la variación del precio del bien X, que fue uno de los precios que cambiamos, y establecemos que a diferencia que ahorita el bien X nos había dado 225, ahora nos dio 150. También pasamos a graficar para conocer cuál fue la variación de la subida de uno de los bienes, que en este caso era el X, y conociendo esto, ahora sí procedemos a establecer el efecto renta y sustitución según Higgs. Empecemos por el efecto sustitución. Tomamos nuestra ecuación de utilidad, que ya la teníamos establecida anteriormente, y pasamos a sustituir por las cantidades de equilibrio que sabíamos que eran 225 para el bien X y 80 para el bien Y. Pasamos a sustituir y obtenemos que la utilidad está establecida por 911.250.000. Conociendo ya la utilidad, es una de las condiciones que nos establece Higgs para poder conocer el efecto sustitución y que es constante, a pesar de que exista un cambio en alguno de los precios del bien, y tomando también la senda de expansión, que necesitamos hallar una nueva senda de expansión. En este caso, para poder hallar esa nueva senda de expansión, tomamos la senda de expansión antigua y a diferencia, en vez de poner el precio antiguo de nuestro bien X, establecemos el nuevo precio de nuestro bien X, que en este caso es 6. Y hallamos que nuestra nueva senda de expansión está determinada por Y igual a 2/3 de X. Continuando, para calcular el efecto de sustitución, tomamos la ecuación de utilidad, y que es en este caso 3 elevado a la X por Y, y la igualamos a la utilidad que habíamos hallado anteriormente. También tomamos nuestra nueva senda de expansión y procedemos a sustituir en la primera ecuación de utilidad nuestra nueva senda de expansión. Establecemos, sustituimos y operamos y establecemos que que el efecto o la demanda sobre el bien X o el efecto sustitución está establecido por X igual a 192,3. Conociendo eso, ahora lo que procedemos a hacer para establecer el efecto sustitución sobre el bien X es tomar la X que obtuvimos anteriormente y le restamos la X que estaba al principio de nuestro ejercicio, que en este caso es 225. Restamos y obtenemos que X nos da 32,7. Y ahora sí conocemos el efecto sustitución sobre el bien X. Continuando con nuestro ejercicio, ahora necesitamos saber cuál fue el efecto sustitución sobre el bien Y. Lo que hacemos es tomar nuestra nueva senda de expansión, que la averiguamos o la obtuvimos anteriormente, y tomamos X, que en este caso anteriormente nos había dado 192,3, lo sustituimos y operamos. En este caso, la demanda del bien Y, según el efecto sustitución, está establecida por 128,2. Y ahora, para poder establecer o conocer el efecto sustitución sobre el bien Y, tomamos
la Y que acabamos de obtener y le restamos la Y que obtuvimos anteriormente en el ejercicio, que es la cantidad de equilibrio del bien Y. En este caso, tomamos, restamos y obtenemos que Y, el efecto sustitución sobre el bien Y, está establecido por 48.2. Podemos concluir por la parte del efecto sustitución que frente a una variación en el precio del bien X, hubo un cambio en el bien X, pero también afectó al bien Y. Y sabemos que para el caso del bien X, tuvimos un efecto de sustitución negativo, pero para el bien Y tuvimos un efecto de sustitución positivo, lo que podemos reflejar como que al subir o al incrementar el precio del bien X, su efecto fue negativo, así que el individuo tomó la decisión de proceder por más bienes del bien Y que por el bien que del bien X. Continuando, necesitamos ver el efecto renta y para esto tomamos la ecuación del efecto total, que nos va a poder facilitar y poder obtener cuál fue el efecto renta, tanto del bien X como del bien Y. Tomamos la ecuación y establecemos una de las primeras características, que es el efecto total sobre el bien X. Y este efecto lo hacemos tomando las cantidades que teníamos al final del cambio del precio y le restamos las cantidades que teníamos al inicio antes del precio verse afectado. Veamos que el efecto total sobre el bien X es menos 75. Esto lo hallamos para poder facilitar y poder despejar el efecto renta y así de esta manera poder hallarlo de manera mucho más sencilla. Tenemos el menos 75, que en este caso lo acabamos de hallar, y lo igualamos al efecto renta del precio X, y a esto le tenemos que sumar el efecto sustitución del bien X. En este caso procedemos a despejar y hallamos que el efecto renta para el bien X está establecido por menos 42,3. Y lo mismo tenemos que realizar con el bien Y. En este caso, para establecer cuál fue el efecto total del bien Y, tomamos las cantidades que teníamos al inicio antes de verse afectado el precio del bien X y le restamos las cantidades que teníamos después de verse afectado el bien X, el precio del bien X. Y establecemos que el efecto total del bien Y es cero. Pues como sabemos, no hubo ningún cambio en el precio de este bien, así que por ende no se vio afectado de esta manera. Entonces procedemos a establecer los valores que ya conocíamos en la ecuación de efecto total y sabemos que cero lo acabamos de hallar, lo igualamos a la renta, al efecto renta y a eso le tenemos que sumar el efecto sustitución. Procedemos a despejar y conocemos que el efecto renta para el bien Y es igual a menos 48.2. Y podemos observar como característica es que frente al cambio del valor del precio X, el individuo vio un menor poder adquisitivo. Lo que podemos reflejar es que no pudo comprobar las mismas cantidades que tenía al principio gracias al aumento de alguno de los precios de este bien. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca del problema dual o minimizador del gasto del consumidor para los bienes regulares. Este problema consiste en minimizar los costos sujetos a la utilidad, es decir, tratar de minimizar lo mayor posible lo que sería mi renta presupuestaria sujeto a mi función de utilidad. Es por ello que por tradición pues es más usada para el productor porque el productor lo que quiere es tener una mayor utilidad pero minimizando los gastos. Algebraicamente se podría ver de la siguiente forma. Mi restricción de presupuesto sujeto a mi utilidad. Entonces, en este caso, pues se tienen las demandas gibsianas, compensadas o demandas condicionadas, donde la demanda va a depender del bien y del precio de los mismos, ¿sí? Gráficamente, ¿cómo lo puedo entender? Bueno, pues primero quiero que se centren en este primer momento, ¿sí? Donde mi renta presupuestaria está cortando con esta curva de indiferencia. Pues yo puedo inferir que mi punto, ¿sí?
mi punto de equilibrio o mi canasta de equilibrio está en este puntico de acá. Pero entonces, ¿yo qué hago para llegar en este punto? Pues el método dual me permite hacer lo siguiente. Me permite, ya en este segundo momento, bajar mi restricción de presupuesto para que corte justamente en el punto donde yo estoy maximizando mi utilidad. Es por ello que en un principio, pues yo dije que minimizo los costos para encontrar mi máxima utilidad posible. Esto es lo que me permite como tal entender de qué se trata el método dual. Mientras que en el método primal, lo que yo hago es mover mi curva de indiferencia para lograr encontrar como tal mi punto de máxima felicidad. Entonces, en el problema dual, la utilidad se encuentra fija, mientras que se puede manipular, manipular como tal los costos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo les puedo explicar esto mediante un ejemplo? A diferencia de mi compañero que ya explicó un método de sustitución y renta cuando el precio sube, yo lo voy a explicar cuando el precio baja, ¿sí? Entonces, pues rápidamente lo voy a explicar, ¿sí? Teniendo en cuenta que mi utilidad es x y al cuadrado y tengo unos precios de precio igual a 2, precio de y igual a 2 y renta igual a 3, entonces el primer paso, ¿cuál debe ser? Pues tengo que encontrar mi condición de equilibrio y posteriormente mi senda de expansión. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Bueno, para encontrar mi condición de equilibrio, ¿sí? Tengo que hallar mi relación marginal de sustitución, que es igual a pues, la derivada de x sobre la derivada de y lo igualo con los precios de ambos bienes, ¿sí? Entonces, pues ya al encontrar estas derivadas, puedo encontrar pues esta condición que me encuentro aquí. Y pues despejo y me queda de la siguiente forma. Esta va a ser mi condición de equilibrio. Y al despejar y, voy a encontrar mi senda de expansión. Esta es la primera senda de expansión que voy a encontrar. Entonces ya en este momento pues voy a reemplazar esta y en mi restricción de presupuesto. Entonces al reemplazarla pues me encuentro con que esa y pues va a estar en este momento y voy a cancelar el precio de y. Cuando cancelo el precio de y pues entonces factorizo la x y ya cuando factorice la x pues puedo darme cuenta que x va a ser igual a mi renta, ¿sí? Dependiendo de 3 unidades sobre el precio de x. Entonces, al reemplazar esto, puedo encontrar que mi demanda de mercado va a ser de 5 unidades en cuanto a x en un primer momento. Entonces, para hallar y, ¿qué hago? Pues lo mismo, solo que voy a reemplazar x en mi senda de expansión. Entonces, en el momento en que yo reemplazo x en mi senda de expansión, me encuentro con esta partecita de acá. Entonces, como el precio de x está arriba y abajo, pues lo voy a cancelar. Entonces, cuando lo cancelo, me doy cuenta que mi demanda de mercado va a depender de 2R y 3 precio de Y. Entonces, al reemplazar esto, pues me doy cuenta que mi demanda de mercado de mi bien Y va a ser de 10 unidades. Entonces, ¿qué voy a hacer esto? Pues para graficarlo, para que ustedes entiendan cómo lo voy a graficar, pues voy a encontrar mis Y máximos y mis X máximos. Entonces, cuando yo no consumo nada de X, pues entonces voy a destinar todo mi presupuesto a consumir bienes de Y. Entonces, yo destino todo mi presupuesto a consumir bienes de Y, entonces me va a quedar la siguiente función o la siguiente fórmula. Y entonces, toda mi renta, ¿sí? Sobre el precio de Y sería 15. Entonces, yo voy a destinar todo mi presupuesto hacia consumir bienes de Y, entonces voy a consumir 15. Pero como ambos bienes tienen los mismos precios, entonces, pues si destino todos mis bienes a consumir de X, pues entonces voy a consumir también 15 unidades de X. Entonces, ¿cómo lo puedo representar gráficamente? Pues entonces, si destino todo mi presupuesto a consumir 15 unidades de X, pues voy a encontrarme en este punto, de Y, perdón, pero si destino todo mi presupuesto a consumir 15 unidades de X, pues me voy a encontrar en este punto acá, que lo estoy cuadrando, ¿sí? En este punto, aquí. Pero entonces, según mi demanda de mercado, mi punto de equilibrio de máxima satisfacción sería de 10 unidades de Y y 5 unidades de X. Es decir, que este sería mi punto de máxima felicidad o mi punto de equilibrio y por aquí pasaría mi senda de expansión sobre pues bienes normales, ¿sí? Pero ahora voy a explicar qué pasa
¿Sí? ¿Qué pasa si el bien del X baja en una unidad? Pues si el bien de X baja en una unidad y mi anterior precio era 2, pues entonces el nuevo precio que va a tener va a ser 1. Entonces, en un primer momento pude saber que mi demanda de mercado en cuanto a X era 5 y que mi demanda de mercado en cuanto a Y era 10 en un primer momento. Pero ante el cambio en el precio en el bien X, se calcula la nueva demanda. Entonces, al calcular la nueva demanda me doy cuenta que el precio de X cambió, entonces va a ser ahora 1. Y si es ahora 1, pues entonces mi nueva demanda de mercado va a ser 10. Y esto obedece a ceteris paribus. Entonces, se calcula el efecto total. Entonces, ¿pero qué es el efecto total? ¿Sí? Pues es igual a mi efecto sustitución, que ahorita voy a hablar más adelante. Eh, eh, mi efecto sustitución más el efecto renta va a ser igual a mi efecto total, pero aquí está representado de otra forma. Entonces, en un primer momento, ¿sí? Me pude dar cuenta que mi demanda de mercado en cuanto a X era 10 y que en un segundo momento pues era 5. Entonces mi efecto total era 5. Pero en el precio de Y como no cambió, entonces pues mi efecto total va a ser totalmente pues de 0. Ahora voy a calcular el efecto de sustitución por medio de Higgs y quiero que pongan mucha atención en esto porque en realidad es un poco complicado, pero no es tan complicado. Entonces, tengo en cuenta que mi utilidad, ¿sí? Está representada por esta fórmula. Pero como en un primer momento yo ya sé que mi demanda de mercado en cuanto a X es 5 y en cuanto a Y es 10, entonces voy a reemplazar estos valores para encontrar cuál es mi utilidad en cuanto a esa acción. Entonces, mi utilidad en este caso sería de 500. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo mi utilidad de 500, ya puedo calcular también la senda de expansión. Entonces, voy a reemplazar Y para calcular mi senda de expansión. Entonces, aquí miramos que el precio de X, mi senda de expansión está formulada por esta ecuación. 2 el precio de X sobre el precio de Y por X. ¿Sí? Pero en este momento yo ya no voy a poner el mismo precio que era 2, sino voy a poner el otro precio, o sea, el nuevo precio que es 1. Entonces, si yo calculo esto, me doy cuenta que Y va a ser igual a X y este sería mi nueva senda de expansión. Entonces, cuando yo encuentro mi nueva senda de expansión, pues puedo montar y planificar mis ecuaciones. Entonces, si yo sé que X por Y al cuadrado es igual a 500, es decir, mi utilidad ya la había calculado, y que mi senda de expansión es Y igual a X, entonces me doy cuenta, ¿sí? Que si Y es igual a X, entonces yo puedo reemplazar X aquí arribita. Entonces me queda de esta forma. X por X al cuadrado igual a 500. Entonces, pues, mismos factores se pueden multiplicar, se suman exponentes. Entonces me queda que X3 es igual a 500. Entonces quiero hallar el valor de X. Entonces, pues, voy a aplicar, paso al otro lado a hacer la debida fórmula y pues me queda de esta forma que X va a ser 7,94. ¿Sí? Esa va a ser mi nueva demanda. Ahora, se calcula el efecto de sustitución para el bien X. Entonces, ya que yo encontré mi nueva demanda, pues ya puedo calcular el efecto de sustitución para el bien X. Entonces, ¿qué va a ser el efecto de sustitución? Pues el efecto de sustitución va a ser el X que hallamos en este momento menos la demanda de mercado que yo tenía en un primer momento. Entonces me doy cuenta que mi efecto de sustitución va a ser 7,94 menos la primera demanda de mercado que yo tenía, que es 5. Entonces me doy cuenta que mi efecto de sustitución es 2,94. ¿Sí? Ahora lo voy a calcular con Y. Muy fácil. ¿Cómo lo hago? Pues también tengo que montar mis ecuaciones. Entonces, si X era 7,94, entonces X en la ecuación que yo tenía un poco montada, que tenía montada atrás, entonces aquí no voy a poner X, sino voy a poner 7,94. Entonces, cuando ya tengo que Y es igual a 7,94, entonces me doy cuenta que el efecto de sustitución de Y va a ser igual a la Y que encontramos menos la demanda de Y del mercado que en un primer momento pues estaba vigente. Entonces me doy cuenta
que mi efecto sustitución con base a Y va a ser de menos 2,06, ¿sí? Ahora, se calcula el efecto renta reemplazando en la ecuación del efecto total. Ahora, esto es lo que yo les estaba diciendo un poco más atrás, que mi efecto total va a ser igual al efecto renta X más el efecto sustitución de X, pero esto con base a X. Entonces, me doy cuenta que si en un momento yo calculé mi efecto total era 5, entonces y mi efecto de sustitución en cuanto a X es 2,94, entonces paso el 2,94 al otro lado y me doy cuenta que mi efecto renta es 2,06. Sí, ahora hacemos lo mismo para el bien Y. Si bien el efecto total era 0, nos vamos a dar cuenta que sí hay un efecto renta con base a Y. Entonces despejamos y lo que nos queda es 2,06, mi efecto renta de Y. Ahora, esta gráfica es un poco complicada en cuanto a entender, pero pues también no es muy difícil de explicar. Entonces, voy a explicar. En un primer momento nos dimos cuenta que, eh, que mi demanda de mercado estaba en este punto. 10 unidades del bien Y y 5 unidades del bien X. Esa era mi primera demanda de mercado. Pero, ¿qué pasó? Bueno, pasó que el bien X pues bajó de precio. Entonces, si mi bien X bajó de precio, entonces prácticamente yo voy a tener mayor poder adquisitivo, entonces voy a desplazar mi conjunto presupuestal hacia X, ¿sí? Lo desplacé hacia este momento, ¿sí? Entonces encontré que mi nueva demanda de mercado iba a ser de 7,94 en este punto y 7,94 en este punto, ¿sí? Ahora, si vieron que yo encontré mi efecto de sustitución en cuanto a X y en cuanto a Y. Entonces, la diferencia que hay entre este punto y el otro punto, que es 7,94, es 2,94. Ese efecto de sustitución que pues encontramos anteriormente. Y la diferencia que hay entre 10 y 7,94 es de 2,06, ¿sí? También el dato que habíamos encontrado anteriormente. Y la diferencia entre estos dos, pues es 2,06 en cuanto a Y, también el dato que habíamos encontrado anteriormente. ¿Sí? Entonces, cuando yo me encuentro en este punto, en esta recta Y, ¿sí? En esta recta azul oscuro, cuando yo me encuentro en esta recta, ¿qué voy a hacer para yo encontrar, para luego yo encontrar mi nueva condición? Voy a desplazar esta recta paralelamente hasta llegar a esta recta, ¿sí? Y esta recta tiene que ser tangente en este punto, donde está mi Y máxima, ¿sí? Y me doy cuenta que en este punto yo estoy consumiendo 10 unidades de aquí y 10 unidades de acá, ¿sí? Pero que habíamos dicho anteriormente con base al método dual, ¿sí? Con base al método dual me he dado cuenta que en este momento yo bajo mi recta presupuestal, voy a bajar mi recta presupuestal y me encuentro en este punto de tangencia. Y esa es la forma en cómo el método dual actúa para encontrar como tal todo ese efecto o esa maximización de la utilidad mediante bajando los costos. Entonces, eso sería como tal el método dual mediante un efecto de sustitución y mediante Higgs. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la elasticidad. Entonces, la elasticidad, precio de la demanda. Entonces, pues vamos a explicar más adelante de qué trata la elasticidad, y cómo se utiliza y qué beneficios tiene. Por ahora, vamos a decir que la elasticidad representa el cambio en la cantidad demandada de un bien de acuerdo al cambio en los precios del mercado, algo muy importante para las empresas hoy en día. Entonces nos damos cuenta que algebraicamente se puede representar de la siguiente forma, que la elasticidad precio de la demanda, ¿sí?, va a ser igual a la variación de la cantidad porcentual y a la variación porcentual del precio, que es igual a esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Y que también es igual a esta fórmula que tenemos aquí, porque pues básicamente pues se opera, se hace oreja. Entonces, ¿qué yo tengo? Que mi variable dependiente va a ser cantidad y mi variable independiente van a ser los precios. Entonces, según cómo empleemos la fórmula y según cómo nos aparezcan los ejercicios, vamos a encontrar diversos casos. Los voy a explicar aquí rápidamente. Puede ser que nos encontremos con un tipo de elasticidad que sea inelástica,
Entonces, ¿qué significa que esto es inelástico? Pues que a grandes cambios porcentuales en el precio, ¿sí? Se presentan pequeños cambios porcentuales en la cantidad, ¿sí? Entonces, si esto pasa, ¿sí? El coeficiente va a ser menor que 1, ¿sí? Pero como estamos hablando de la demanda y la demanda tiene una correlación, o bueno, no correlación, sino tiene como eh, un método inverso de cómo se maneja, los valores que nos den aquí, pues los vamos a tomar como absolutos, es decir, positivos. Entonces, un ejemplo de esto, ¿qué puede ser? Si hay un incremento del 10% en la boletería de un concierto, esto va a generar una disminución en la demanda en la cantidad de 2%, ¿sí? A grandes cambios porcentuales en el precio, se presentan pequeños cambios porcentuales en la cantidad. O también puede aparecer el segundo momento, elástica. Entonces, ¿qué significa eso? A pequeños cambios porcentuales en el precio se generan grandes cambios porcentuales en la cantidad. En este caso nos vamos a encontrar con un coeficiente que es mayor que 1 y pues como la demanda tiene una relación indirecta o inversa, pues tenemos que tomar los valores como positivos. Entonces, un ejemplo de esto, pues, ¿qué es? Que hay un incremento en el precio de, no sé, una marca de Coca-Cola del 2%. Y esto causa que haya una disminución en la demanda del 10% de esa cantidad de gaseosa. ¿Por qué? Pues porque si subió de precio, pues voy a buscar otra marca de gaseosa, voy a buscar otro bien que me genere esa misma satisfacción y ya no voy a consumir de la misma forma. O también puede que pase que mi demanda en cuanto al cambio de los precios sea unitaria. Entonces, ¿qué significa? Que ante cualquier cambio porcentual en el precio, yo voy a tener un cambio igual, un igual cambio porcentual en la cantidad. Entonces, en este caso, mi coeficiente es igual a 1 y se toma el resultado como absoluto, ¿sí? En un ejemplo de esto, pues no sé, una marca de jabón, ¿sí? Que, no sé, aumenta o disminuye su precio en 15%, entonces las cantidades van a disminuir o aumentar en un 15%. O también puede pasar que la demanda sea perfectamente elástica. Entonces, ¿qué significa que la demanda sea perfectamente elástica? Que es muy sensible en cuanto a los cambios en el precio. Y entonces, pueden presentarse cambios porcentuales grandes o pequeños en el precio y esto puede causar cambios incalculados en la cantidad. Entonces, mi coeficiente va a ser indefinido. En el momento de calcularlo va a ser así. Entonces, un ejemplo puede ser los artículos de colección o artículos que no se encuentran muy fácil en el mercado. Entonces, pues, si yo tengo un artículo que yo quiero y es muy difícil de conseguir y no tengo mi presupuesto disponible para conseguirlo, pero de un momento a otro le cambian el precio, yo en ese momento ya puedo consumirlo, entonces voy a actuar igual que mucha gente también lo quiere conseguir y vamos a incrementar eso en cantidades exorbitantes, ¿sí? También puede presentarse que la demanda sea perfectamente inelástica, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que pueden generarse cambios porcentuales grandes o pequeños en el precio y la cantidad no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces, un ejemplo de esto. Bueno, el coeficiente pues va a ser igual a 0. Lo siento, aquí lo vamos a corregir. Y un ejemplo de eso serían los servicios públicos, pero yo también les quiero dar otro ejemplo. Supongamos que yo tengo un trabajador y yo soy pues la persona que lo va a contratar y yo le digo que le doy 2 millones de pesos por salario porque me trabajé 12 horas, 12 horas. Si yo le aumento el precio a él, él me va a decir, no, yo no puedo trabajar más de 12 horas porque yo tengo que hacer otras labores, tengo que descansar, tengo que llevar a mis hijos a estudiar, tengo que hacer otras cosas que son parte de mi familia. Y si yo le digo que le voy a aumentar el salario por unos 5 millones si me trabaja 24 horas, él no lo va a poder hacer porque pues tiene que hacer muchas cosas más. Entonces, así yo le aumente total mi salario, la cantidad de horas que él me va a trabajar va a ser perfectamente inelástica porque no puede aumentar esas horas, no puede. Entonces, pues no hay cambios en la cantidad, ¿sí? Ahora, vamos a mirar un ejemplo acerca de lo que estamos mencionando, ¿sí? Entonces, digamos,
Se tiene la siguiente tabla que representa la relación entre el precio y la cantidad en cuanto a la compra de computadores de la marca HP, ¿sí? O Hewlett Packard. Entonces, tenemos que el precio en pesos colombianos, ¿sí? Al comprar 20 computadores, esto me representa mi demanda, cabe aclarar, si mi precio es de 1999, 1.099.900, disculpen, pues mi demanda va a comprar 20 computadores, ¿sí? Y a medida que yo vaya aumentando el precio, ustedes pueden notar aquí que mi cantidad pues va disminuyendo, ceteris paribus. Entonces, ¿cómo calcular la elasticidad? Pues digamos que en un ejemplo nos piden, calculemos la elasticidad precio de la demanda si el precio pasa de 1.377.600 a 2.050.550, es decir, si mi precio aumenta. Entonces, nos damos cuenta en la tabla, si el precio pasa de, entonces, este sería mi primer precio, o sea, 1.367.600 comprían 15. Entonces aquí mi cantidad 1 sería 15 y mi precio 1 sería pues 1.337.600. Y mi precio 2 sería 2.050.550. Entonces a ese precio pues me compran 5 computadores. Entonces bueno, pues mi cantidad disminuye. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a emplear la ecuación que pues mencionamos en un principio. Entonces, ¿cuál es mi cantidad 2? 5, la voy a reemplazar aquí. Mi cantidad 1, 15, la voy a reemplazar aquí. Y mi precio 2, pues 2.050.550 menos mi precio 1, que es 1.337.600. ¿Sí? Y lo igualo con el precio 1 y la cantidad 1. Entonces yo al operar me doy cuenta que quedó de esta siguiente forma y al volver a operar me doy cuenta que mi elasticidad precio de la demanda es 1.5, pero ojo, ¿sí? Este valor me salió negativo. Entonces, si me sale negativo en la elasticidad precio de demanda, porque tiene una relación inversa, tenemos que tomar los valores positivos, ¿sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que mi coeficiente, ¿sí? Es mayor que 1. Y si es mayor que 1, ¿qué significa? Que mi demanda es elástica. En este caso, al productor le funcionaría bajar el precio de los computadores para que las personas puedan comprarle más, para que las personas puedan acceder más eficientemente pues, a la cantidad de computadores que quieren comprar. Entonces Homero dice, bueno, estos sí son negocios, entonces para esos casos es importante saber el efecto que cambia, el efecto de los precios en las cantidades. Y bueno, ¿cómo sería representado en una gráfica? Bueno, pues en estos casos yo tengo aquí mis cantidades, ¿sí? Mi eje de las abscisas. Y mi eje de las ordenadas pues representa como tal el precio. Entonces aquí están todos los precios que yo mencioné y todas las cantidades que yo mencioné. Entonces me doy cuenta, 7.000, algo así, y estábamos mencionando, me están demandando 15 computadores. 15 computadores. Pero si yo aumento el precio al precio más alto que yo también mencionaba, que era 2.050.000 aproximadamente, pues me mandan menos computadores. Pero pueden ver que esta área que se presenta aquí, ¿sí? Es menor a esta área. Entonces, cuando esta área es menor a esta área, podemos identificar que de pasar de este punto a este punto, significa que la demanda es elástica, ¿sí? Que la demanda es elástica. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues como decía Homero, bajar mis precios. Entonces, va a haber mayores ventas, 50% de descuento, ofertas. Eso es lo que le funciona al productor, pues calcular la elasticidad. Bueno, entonces, ahora vamos a mi compañero para explicar la elasticidad arco de la demanda. Bueno, la elasticidad de arco de la demanda, una de sus características es que está calculada en el intervalo de unos precios. Y a diferencia de otras elasticidades, utiliza un promedio de cantidades y promedio de precios para poderse calcular.
Una de las diferencias más llamativas respecto a la elasticidad punto es que la elasticidad punto toma un punto específico, perdón, la redundancia, un punto específico de la curva de la demanda para establecer su elasticidad, pero a diferencia del arco, toma los dos puntos y con base a eso establece la elasticidad. En este caso, podemos observar y vamos a verlo con un ejemplo para ver cuál es la elasticidad que obtenemos y ver estas características, donde observamos que ya les había nombrado, que en la ecuación tenemos la elasticidad, que es la diferencia entre el precio final y el precio inicial, y eso lo tenemos dividido en el promedio de cantidades. Y en la parte inferior tenemos la diferencia entre el precio final y el precio inicial, y eso está dividido en el promedio de los precios. En este caso, tomaremos un ejemplo y sabremos que bueno, en la gráfica podemos observar que a unas cantidades 6 el precio es 36 y a unas cantidades 8 el precio es 24. Entonces, ya sabiendo cuáles son nuestros precios iniciales y finales, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación. Entonces, tomamos los precios finales y le restamos los iniciales, digo, las cantidades finales y le restamos las iniciales, y lo que hacemos es sumar las cantidades, las dos cantidades, y lo dividimos en dos para poder obtener el promedio, que en este caso nos dio 30. En la parte inferior de nuestra fracción, hacemos lo mismo, tomamos los precios finales y le restamos los iniciales, y tomamos y sumamos los precios iniciales y los finales, y lo dividimos en dos en este caso para poder obtener el promedio. Hallamos que la elasticidad en la parte superior nos dio 0,4 y en la parte inferior nos dio menos 0,28. Y observamos que al solucionar esto, la elasticidad en este ejercicio nos dio menos 1,42. Y gracias a la explicación de nuestro compañero, podemos darnos cuenta que debemos tomar esto como un valor absoluto, entonces daría 1,42, y sabemos que la elasticidad en este ejemplo tiene una elasticidad. No es ni unitaria ni elástica, sino es elástica. Bueno, aquí tenemos un ejemplo con el que nos va a acompañar nuestro compañero para explicar. Bueno, en este caso vamos a calcularlo, vamos a tener en cuenta unos aspectos importantes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy de un precio a un precio y qué pasa si yo voy de un precio al otro precio? Es decir, ¿qué pasa si yo voy del precio A al precio B? ¿Y qué pasa si yo voy del precio B al precio A? Entonces, vamos a calcularlo. Si yo en un momento tengo que el precio es 4, ¿sí? El precio A, y que el precio B es 6, ¿sí? Entonces, en el momento que yo vaya a pasar del precio A al precio B, mi elasticidad va a ser de 0,67. Pero, ¿qué pasa si yo paso del precio B al precio A? Mi elasticidad va a ser de 1,5. Entonces, es importante tener en cuenta que dependiendo del punto de donde nosotros vayamos a partir a calcular las elasticidades, va a ser distinto el valor de la elasticidad. Es importante tener en cuenta y también calcular estas pequeñas cuestiones, tanto para el productor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la elasticidad precio-punto de la demanda. Entonces, la elasticidad precio-punto de la demanda es aquella que se mide mediante un punto en la curva de la demanda. A medida que el arco se vuelve más pequeño, la aproximación mejora y se aproxima a un valor puntual en el límite. Cuando el cambio del precio tiende a cero, constituyendo la elasticidad punto o elasticidad puntual, para hallar su valor se debe trazar la tangente en ese punto de la curva. Recordemos que la tangente es la línea recta que solamente toca la curva en un punto. En este caso, pues nosotros tenemos que calcular como tal no solamente la tangente, sino también tener muy en cuenta la pendiente en cuanto a mi curva de demanda. Y bueno, mi compañero va a explicar esta última, que es la elasticidad cruzada de la demanda, como un bonus. Para finalizar, quisimos añadir la elasticidad cruzada de la demanda, y a diferencia de tanto la elasticidad punto, precio y la elasticidad arco, esta nos compara un bien, las cantidades de un bien frente al precio de otro bien.
Sabemos y ya hemos visto ejemplos donde por lo menos en punto, precio y arco estaba establecida frente a un bien. Entonces, si tomamos específico bien, en base a eso establecíamos su elasticidad. Pero en esta elasticidad cruzada se toma un bien y a sus cantidades y se compara frente al precio de otro bien. En este caso, para poder entender mucho mejor las características o las diferencias de esta elasticidad, vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Entonces, conocemos y tomamos un precio que en este caso es el precio del bien Y, es un precio inicial, es igual a 100. Y las cantidades del precio X inicial es igual a 20. Pero frente a un cambio establecemos que el precio del bien Y es de 120 y las cantidades del bien X son de 25. Acá también podemos observar la ecuación que para ver la elasticidad cruzada se establece como EXY, donde establecemos los dos bienes. Y vemos que son muy similares a las ecuaciones iniciales, diferente a la de arco, que es las cantidades iniciales finales, se les resta las iniciales y eso se divide sobre la cantidad inicial. Y lo mismo pasa con los precios. Precio final se le resta el precio inicial y se divide en el precio inicial. Procedemos a tomar nuestro ejemplo, tomamos los precios y las cantidades y sustituimos en la ecuación. Sustituimos y hallamos que en este caso la elasticidad cruzada es uno de estos dos bienes ante un cambio es de 1.25 y podemos ver que es elástica. Y otra característica que podemos añadir a esto es que cuando es negativa, la elasticidad nos define un tipo de bienes que no me acuerdo bien cuáles son, y cuando es positiva en la elasticidad, nos define otros bienes que en este caso nos dice que son bienes sustitutos. Creo que los otros eran complementarios. Bueno, muchísimas gracias por Bueno, pues su atención prestada. gracias.